Agresión. Equipo de Noticiero Venevisión fue golpeado por funcionarios de cuerpos de seguridad en las afueras de la Asamblea Nacional. Acto de justicia. Candidato a la reelección, Nicolás Maduro invitó a convertir las elecciones del 20 de mayo en un acto de resistencia. Carecen de condiciones. Encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela reafirmó que las elecciones del 20 de mayo no son transparentes. Espacio para el desarrollo. Vicepresidente Tarek El Aizami inauguró nueva base de misiones de paz Hugo Chávez Frías en Miranda. Pide apoyo. Canciller europea Federica Mogherini espera que Cuba colabore para lograr una solución política en Venezuela. Instrumento de protección. Delcy Rodríguez rechazó pretensión de Henry Falcón de eliminar el carnet de la patria. Continúan preparativos. Estados Unidos aseguró que sigue en marcha cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. No irá a la boda. El padre de Meghan Markle fue acusado de hacer tratos con paparazzi. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 6:31 de la mañana, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos como siempre Gregorio Rojas y esta servidora Lirio Pérez, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así conocer cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en los estados Vargas, Anzoátegui, Monagas y Cojedes. Allí fue desplegado el Plan República. Comenzamos con nuestro compañero Orlefran Camaya. Él nos tiene detalles de cómo se desarrolló el proceso en el estado Vargas. Adelante Orlefran, buen día. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central donde fue desplegado el Plan República con más de 3.500 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los distintos organismos de seguridad ciudadana para el resguardo de los 202 centros electorales dispuestos para estas elecciones presidenciales y de Consejo Legislativo. En este sentido, las autoridades explicaron que fueron tomadas las instalaciones de suministro eléctrico Corpoelec y Movilnet para garantizar que no se produzca ningún sabotaje ni alteración del orden público en estas instalaciones. También puntualizaron que estarán reforzando los 27 cuadrantes de paz con un sistema de patrullaje y reacción inmediata, esto para el resguardo de los electores, y activaron 2 centros de procesamiento penal para aquellas personas que cometan algún delito electoral. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado Anzoátegui informamos que el Plan República ya desplegó el material electoral a los 650 centros de votación ubicados en los 21 municipios de la entidad. Es importante destacar que más de 5.000 funcionarios de la Fuerza Armada estarán desplegados para el resguardo del material electoral, así como de los centros de votación durante este 20 de mayo, que serán las elecciones presidenciales y legislativas. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que el jefe de la SODI Monagas, Ovidio Delgado, informó que se desplegarán más de 5.000 funcionarios en todo el territorio monaguense durante estas elecciones presidenciales. Ovidio aseguró que los efectivos estarán dispuestos en los 536 centros electorales de la región. Manifestó que ya están preparados para asumir el acompañamiento en este proceso electivo desplegados en los 13 municipios de Monagas. Asimismo, respaldó las declaraciones ofrecidas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien advirtió sobre la sanción a todo aquel que incite a no votar en las venideras elecciones presidenciales. De igual forma, indicó que se incorporarán otros agentes de diferentes cuerpos de prevención y seguridad, y esta podría aumentar a más de 7.000 funcionarios en toda la región. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, el Comando Estratégico Operacional desplegó más de 3.000 funcionarios en el marco del Plan República 2018 para las elecciones del próximo domingo 20 de mayo. El general de división Marcos Castro Pacheco, jefe de la SODI número 34, informó que efectivos de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron destacados con los cotillones electorales en los 262 centros de votación habilitados para el proceso comicial. Dijo que los funcionarios garantizarán la paz y el ejercicio del voto de todos los ciudadanos.
Por su parte, Juan Contreras, director de la Oficina Regional Electoral, informó que para el próximo domingo están convocados 256.000 electores, de los cuales 1.408 son ciudadanos extranjeros. Precisó que el ente electoral dispondrá 464 mesas de votación en toda la geografía regional para la elección del presidente de la República y 7 legisladores. Desde el estado Cojedes, Gregory Bruzual, Noticiero Venevisión. Gregory, gracias. Momento de ir a la región andina. Específicamente al estado Táchira, Lirio. Autoridades universitarias de la ULA alertan sobre éxodo de estudiantes. Marine Glot nos comenta más. Hola, buenos días. Según autoridades rectorales de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, de los 5.000 estudiantes regulares, hoy la ULA solo cuenta con 2.850. Advierten que en algunas carreras solo 3 universitarios se inscriben. Esto los preocupa además por el éxodo de los mismos educadores. El tema presupuestario también los afecta, pues actualmente tienen un déficit del 70% de los recursos requeridos. Para funcionamiento en 2018 solo han recibido un 30%. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. Y para conocer cómo amanece Sucre, hacemos contactos con Joan Natalie Ceballos. Joan Natalie nos trae información sobre un plan de asfaltado en esa región. Buen día, Joan Natalie. Buenos días, hoy amanecemos desde el municipio Bermúdez, donde se inició el plan de reasfaltado de la ciudad de Carúpano en su segunda fase. Nos encontramos específicamente en la circunvalación sur, donde se realiza el reasfaltado de 2.100 kilómetros y se emplearán 2 toneladas de asfalto, lo que permitiría la nivelación de la capa asfáltica, mejorando el tráfico en la zona. Estas labores realizadas por la Gobernación del Estado Sucre se ejecutan de manera simultánea en la ciudad de Carúpano y Cumaná. Soy Joan Natalie Ceballos desde el Estado Sucre para Noticiero Venevisión. Gracias, Joan. Cerramos el recorrido en el Zulia. Allí personal del Hospital Chiquinquirá se pronunció sobre los hechos violentos en las instalaciones de ese centro de salud. Y es José Leonardo Nava quien nos cuenta más. Buenos días, José. Buenos días. Médicos y enfermeros del Hospital Chiquinquirá en la ciudad de Maracaibo, gritando algunas consignas y portando pancartas, condenaron los hechos violentos registrados recientemente en el Hospital Adolfo Pons de la ciudad, donde 4 trabajadores de la salud fueron detenidos por funcionarios de seguridad del Estado durante una manifestación. Los profesionales aseguran que a pesar del altercado, no tienen miedo y continuarán exigiendo mejores condiciones de trabajo, la dotación de insumos y medicamentos, así como también reivindicaciones laborales que dignifiquen la labor que desempeñan. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Este martes, un equipo de Noticiero Venevisión fue agredido por funcionarios de cuerpos de seguridad. Manuel Covela, reportero, José Rivas, camarógrafo, y Joshua Tejera, asistente técnico, intentaban hacer su trabajo en los alrededores de la Asamblea Nacional. No me enfoques. En el forcejeo y eso, y la agarró y la batió contra el piso. Con maldad, porque eso fue maldad. Y me zumbé arriba de la cámara a protegerla y de ahí los guardias que están alrededor a darme patadas. Me dieron 3 patadas por la costilla y uno en la cara. Por aquí. El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, diputado Johnny Rajal, se solidarizó con el equipo reporteril de Venevisión ante las agresiones ocurridas este martes en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo. El parlamentario relató que los legisladores salieron del Palacio a buscar a los periodistas que se encontraban a la espera de poder entrar para realizar la cobertura de la sesión ordinaria en el momento en que sucedieron los hechos en las afueras del recinto parlamentario. Toda Venezuela fue testigo cómo Lugo agredió a un camarógrafo, trabajador venezolano, el compañero José Rivas, del canal Venevisión, donde tiene un diagnóstico de traumatismo intercostal y también en la parte de la mandíbula. Y vimos cómo
agarró la cámara y la tiró contra el piso y la rompió. Entre tanto, la diputada María Gabriela Hernández aseguró que los parlamentarios han sido partidarios de la no violencia dentro y fuera del Parlamento venezolano. Todos los guardias estaban abriéndoles el paso, tanto a ustedes como a nosotros para entrar. Y fue la orden de ese señor, fue la que desató los momentos críticos que vivimos allí y los que lamentablemente dejaron a diputados golpeados, a camarógrafos, a bienes de Venevisión destruidos. Los parlamentarios rechazaron también cualquier tipo de difamación que se haga en contra de los diputados de la Asamblea Nacional y afirmaron que este miércoles llevarán un documento ante la sede de la Organización de Estados Americanos. Nicolás Maduro, presidente de la República, felicitó al pueblo venezolano por su capacidad de resistencia ante lo que él califica como una arremetida de las mafias económicas que suben los precios. Liz Flores nos informa desde Charallao, Estado Miranda. El candidato del Frente Amplio de la Patria invitó a la población a convertir las elecciones del 20 de mayo en un acto de justicia contra los que han hecho la guerra económica al pueblo. Necesitamos establecer un sistema de precios que se respete y que respete al pueblo. En los últimos meses, la oligarquía y los bachaqueros como aliados de la oligarquía han arremetido contra el pueblo, pero ustedes saben por qué es, ¿verdad? Porque hay elecciones el 20 de mayo. Ellos creían que podían confundir al pueblo. Y yo me admiro y felicito al pueblo por su inmensa capacidad de resistencia, por su conciencia y por saber que esta guerra recrudecida, nacional e internacional, tiene un solo objetivo: las elecciones del 20 de mayo. El candidato chavista pidió a los venezolanos que le den el poder el 20 de mayo para hacer los cambios económicos que necesita Venezuela. Ustedes se van a dejar quitar las misiones y grandes misiones. Ustedes se van a dejar quitar el carnet de la patria. Ustedes se van a dejar quitar el sistema de bonos de apoyo a la familia. Ellos dicen que si gobiernan le van a entregar el país al Fondo Monetario Internacional, que le van a entregar el país al gobierno de Donald Trump y al imperialismo. A la carga, a la calle, a votar en familia. Todos los que tengan carnet de la patria, que ejerzan su derecho y su deber al voto, van a tener un premio de la patria. Presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo. El presidente Maduro ratificó que elevará a 5 millones el número de familias beneficiadas con la misión Hogares de la Patria, a 1 millón el número de jóvenes beneficiados con el plan Chamba Juvenil y que construirá 5 millones de viviendas más. Desde Charallao, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, reiteró que tanto su país como el Grupo de Lima y Europa insisten en que los comicios del domingo carecen de las condiciones necesarias y no son transparentes. El alto funcionario estadounidense aseguró que la posición de su país es la misma que la de la comunidad internacional. Asegura que no existe una competencia equilibrada, acción que hace que no sean unas elecciones transparentes. Robinson apuntó que el pueblo venezolano merece unos comicios justos. El encargado de negocios también descartó que se haya reunido con candidatos a las presidenciales del 20 de mayo. El vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, inauguró en el estado Miranda la nueva base de misiones de paz Hugo Chávez Frías. Allí informó que los Valles del Tuy será la sede oficial de los Juegos Bolivarianos 2021. El Aizami indicó que con esta inversión el gobierno nacional convertiría a la región tuyera en una entidad atlética con un espacio adicional para el desarrollo de sus capacidades deportivas. En el 2021, los Valles del Tuy serán sede oficial de los Juegos Bolivarianos. ¿No? Ya es oficial. Seremos anfitriones de estos importantísimos juegos y competencias deportivas de los países bolivarianos. Así que ya hemos comenzado, hemos dado un paso adelante.
Aseveró que con este tipo de obras Venezuela está preparando a las comunidades para una sana convivencia y solidaridad entre sus habitantes. Hoy pudiésemos decir, Héctor, y vamos caminando, que estamos sentando las bases de la Venezuela potencia, en educación, en cultura, en deporte, en valores de la vida. Hoy se ha levantado una tremenda estructura, maravillosa estructura, que le va a brindar una atención a más de 100.000 personas en toda esta zona. El Aizamí resaltó que se proyectan recibir al menos 6.500 atletas y más de 12.000 personas provenientes de otras naciones. Vamos a hacer la primera pausa. 6:45, ya regresamos con más pronto. A las 6:50 de la mañana continuamos. Luego de culminar su gira entre Caracas y el estado Nueva Esparta, el candidato presidencial Javier Bertucci se prepara para el cierre de su campaña electoral pautado para este miércoles 16 de mayo en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Catia, Petare y El Valle fueron algunas de las comunidades caraqueñas que visitó Bertucci. Además, compartió con los margariteños en la avenida Juan Bautista Arismendi, donde recibió denuncias por parte de diversos representantes del sector pesquero, quienes aseguraron la grave situación en la que laboran, indicando que su principal problema es el robo continuo de sus implementos de trabajo. Asimismo, el aspirante a la presidencia almorzó el pasado domingo con más de 1.000 madres en el Paseo Anauco de Bellas Artes, donde ofreció una atención integral a todas las beneficiadas. En el estado Guárico, la secretaria nacional del Movimiento Somos Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó la pretensión del candidato presidencial Henry Falcón de eliminar el carnet de la patria. Nuestro compañero Eliezer Hernández con el reporte. Rodríguez aseguró que el carnet de la patria es un instrumento creado para la protección social del pueblo venezolano, donde se defiende el modelo de inclusión. El carnet de la patria es una plataforma tecnológica de conexión con el pueblo, pero que contiene un modelo. Él defiende el dólar, por ejemplo, él defiende a Trump. Bueno, son los modelos que hoy están luchando en esta elección y nosotros invitamos a Venezuela a votar por el modelo de Venezuela. La secretaria nacional del Movimiento Somos Venezuela además desestimó la petición del Grupo de Lima de suspender el proceso electoral previsto para este domingo 20 de mayo. Ese no es el Grupo de Lima, es el mini Grupo de Lima, que no teniendo los votos se fueron a hacer un grupo fracasado en Lima, que en medio de la cumbre de Lima se quedaron sin presidente por corrupción, que no fue nadie, cada día son menos. Entonces, mini Grupo de Lima, bueno, el 20 de mayo te vamos a responder y te lo voy a decir desde ya. Vas a salir nuevamente derrotado, fracasado, como es tu naturaleza y tu esencia. Rodríguez aseguró que durante los próximos días continuará la juramentación de los defensores del carnet de la patria en distintas entidades federales del país. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. La secretaria de la red de clase media del movimiento Somos Venezuela, Georgette Topalian, aseguró que el presidente Nicolás Maduro estabilizó la base social de Venezuela con su política de inclusión. Esta aseveración la hizo durante la juramentación del comando de la clase media en apoyo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro, porque ha seguido los pasos del fallecido Hugo Chávez. Y aquí hubo un gobierno que protegió a la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, a su techo, a su hogar, a su capacidad de fortalecerse para vivir mejor. Eso fue en el transcurso de estos últimos 20 años. Pero también vemos que se fortaleció un sistema de salud, que se fortalece hoy los profesionales de la salud, porque hoy tenemos la sustitución de médicos que ya son venezolanos y que nosotros le damos un aplauso a estos jóvenes, a estas mujeres que se han incorporado a formar parte pues de estos profesionales de la salud. La gobernadora del estado, Miranda Laidy Gómez, se mantendrá pegada a la posición asumida por Acción Democrática ante las elecciones del próximo domingo. Sin embargo, destacó que no se debe satanizar a los sectores opositores que participen en dichos comicios. Nuestra compañera Mariné Glot nos amplía. Según la gobernadora Laidy Gómez, no hay condiciones para participar en las elecciones del próximo domingo. Condenó la división de las fuerzas opositoras del país e hizo un llamado a fortalecer la unidad. Lo que sí digo como gobernadora es que yo tampoco voy a salir a satanizar, a criminalizar ni a amenazar de muerte, como me están amenazando a mí y a algunos sectores,
porque existan sectores que consideran que sí tienen que participar. No me voy a convertir en un factor divisionista y tampoco me voy a convertir en un factor que alimente la política irracional, la política radical. En cuanto al tema fronterizo, espera que el decreto de zona económica especial no se quede en una promesa electoral. Habría que conocer cuáles son las condiciones de la zona económica especial, o habría que ver a quién va a poner a dirigir esa zona económica especial, porque uno de los promotores de la zona económica especial ha sido una de las personas más vinculadas a las ilegalidades y a la corrupción que se ha venido mostrando en el Estado. Y los tachirenses no tenemos memoria corta, lo sacamos del poder el 15 de octubre. En materia laboral, informó la mandataria regional que fue aprobado un bono de transporte para los docentes estadales. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. El sistema electoral venezolano se caracteriza por las 17 auditorías que se realizan antes, durante y luego del evento electoral. De acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 156, las auditorías consisten en la verificación de todos los recursos materiales, tecnológicos y datos utilizados en las distintas fases del proceso comicial para que estos garanticen la transparencia y confiabilidad en el proceso. Certificadas por las misiones de acompañamiento y observación internacional, representantes de organizaciones políticas, técnicos del CNE, auditores externos, integrantes del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, grupos de observadores como la Fundación Un Pueblo Digno y la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, integrantes de los grupos de electores, candidatos por iniciativa propia, comunidades indígenas que tienen derecho a tener testigos ante los entes electorales subalternos. La revisión al sistema comicial inicia con el registro electoral, pasando por los cuadernos de votación, software de la máquina electoral, centros nacionales de totalización, telecomunicaciones y datos de electores, siendo la auditoría electoral y verificación ciudadana las más importantes porque permiten certificar el sistema electoral automatizado y el cierre de la votación con el acto de escrutinio una vez finalizado el acto de votación. Amigos, tiempo de hacer una pausa. Al regreso, en Entrevista a Venevisión, nos acompaña Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. Con él conversaremos en breve, los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión Matutina, estamos listos para hablar con Felipe Mujica. Él es el secretario general del Movimiento al Socialismo, el MAS. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás tú? Todo bien. Vamos a comenzar hablando sobre las expectativas de participación para las elecciones que las tenemos ya a las puertas el próximo domingo. Usted recientemente decía que la gente está motivada a votar. Sin embargo, por ejemplo, el diputado Simón Calzadilla habla de un 50%. O sea, mitad y mitad. La gente va a ir el 20 de mayo a votar. ¿Qué sucede con la oposición que está aparentemente o realmente dividida? Una parte apoya el acto de ir a votar, pero la otra más bien pide que no se participe. ¿Ustedes temen? Si tú revisas la historia venezolana en materia de procesos electorales, el que a estas alturas haya ya una decisión de más del 50%, como lo indican todas las encuestas, de decisión de participación, y esas encuestas a su vez no solamente dicen que hay más del 50%, sino que también afirman claramente que en ese 50 y tantos % que va a votar hay una diferencia a favor de Henry Falcón de 6 o 7 puntos sobre Nicolás Maduro. Si eso continúa de esa manera, y en la experiencia venezolana es conocido que la decisión final de ir a votar, mucha gente la toma el día domingo en la mañana, es evidente que podemos estar en presencia de un nivel de participación que garantice un resultado más o menos abierto en relación a lo que vaya a ocurrir. Es evidente que la dificultad principal de este proceso electoral para poder abiertamente tener una valoración del resultado es lo que tiene que ver con lo que tú señalas. En estos días, en una reunión de especialistas en la materia, dijeron que el principal adversario de la oposición no era Maduro, sino que era la propia oposición. Esa afirmación, que es absolutamente cierta, tiene que ver con un plan inicialmente diseñado por el gobierno. El gobierno, dentro de sus decisiones políticas, dijo, la primera cosa que hay que hacer
es dividir a la oposición entre participacionista y abstencionista. Hay que agarrar la idea de la participación y convertirla en un elemento que descalifica a todos los que tengamos la decisión de hacerlo. Ese plan, que inicialmente tuvo éxito, está en este momento como la canción de Juan Luis Guerra, cuando él dice la guagua viene en reversa. Bueno, la abstención viene en reversa. Y en este momento, cada vez tú te consigues con mayor cantidad de factores que entienden que la oportunidad que se tiene de derrotar a Maduro, que es el problema principal, tiene que ver con la participación. Y que además entienden claramente que si no participo, de alguna manera yo lo que estoy es contribuyendo a un resultado contrario a los intereses del país. Porque ¿de qué se trata? Hay la posibilidad de hacerlo. Hay gente que dice, yo no voy a votar porque no me van a respetar resultados. Hay gente que dice, yo no voy a votar porque no me gusta el candidato. Hay gente que dice cualquier cantidad de cosas. Ahora, todos esos argumentos son absolutamente menos importantes que el problema principal. ¿Qué tenemos enfrente? La necesidad de salvar a Venezuela. Salvar a Venezuela pasa por iniciar un proceso en el cual Maduro y quienes lo acompañan, que son los responsables directos de toda la situación que los venezolanos estamos viviendo, sea democráticamente sustituido por otro presidente y por otro gobierno, y que ese presidente sea Henry Falcón, y que de allí en adelante los venezolanos podamos asumir entre todos, porque esto no es una tarea de una parte del país, esto es una tarea de todos los venezolanos, la reconstrucción de Venezuela. Entonces podamos darnos la oportunidad de vivir en condiciones distintas. El tema económico nos permita sobrevivir de una forma diferente, que podamos tener el acceso al trabajo, al dinero, a las condiciones de vida que el país reclama por todas partes, y que dejemos de ver en ese terrible recorrido que hacemos diariamente, donde conseguimos a la gente a pie, porque no hay transporte o porque no le alcanza el dinero. Más adelante conseguimos a la gente jurungando la basura a ver cómo come. Más adelante conseguimos a los atracadores. Más adelante conseguimos la cola de la gente buscando el efectivo. Eso hay que cambiarlo, y la única manera de cambiarlo es saliendo de Maduro. Ayer teníamos aquí justamente al candidato que más apoya, Henry Falcón. Él denunciaba o afirmaba que el presidente Maduro está utilizando los beneficios sociales que da el gobierno nacional, sobre todo los que dependen del carnet de la patria, para manipular a los electores. ¿Ustedes qué piensan hacer para afrontar esto? El hecho de que él, además de presidente, pues es candidato a la reelección, ya tiene el cargo en sus manos y quiere quedarse. Tú sabes que ese diseño en el cual se manipula a los venezolanos, te ponen contra la pared, es un diseño típicamente cubano. Los cubanos tienen más o menos 40, 50 años sometidos a la misma circunstancia. Vamos a graficarlo. ¿Qué hago? Yo te consigo a ti y lo primero que hago es que te quiebro la pierna. Después que te quiebro la pierna, te doy la muleta. Te pongo contra la pared con la pierna quebrada y digo, bueno, aquí tienes la muleta. Te pongo en la peor condición del mundo y después te digo, aquí tienes el carnet de la patria, aquí tienes el bono, aquí tienes no sé qué cosa. Y después te digo, dando y dando. Esa condición de humillación, esa condición de minusvalía en la que Maduro pretende colocar a los venezolanos, tiene que tener una respuesta de nosotros, de los ciudadanos. Eso no solamente es un problema político. Cuando tú escuchas a Maduro diciendo, bueno, esto es dando y dando, aquí está el bono tal cosa y aquí está el bono tal cosa, tú dices, bueno, pero ¿qué país, qué ser humano puede ponderar, puede asumir que le hagan eso y que no genere una respuesta inmediata de decir, bueno, un momentico, no me la sigo calando? Yo no me sigo calando vivir de esta manera, yo voy a buscar la manera de vivir de otra forma. Y la única forma que hay en este momento de hacer eso es que el domingo los ciudadanos, porque esto no es un problema de los políticos, los ciudadanos venezolanos entendamos que hay que salvar a Venezuela, y salvar a Venezuela en este momento significa ir a votar sin ninguna duda e ir a votar por la opción que puede efectivamente derrotar a Maduro, que es Falcón. ¿Tienen los partidos que apoyan a Falcón la gente, la cantidad de gente necesaria para movilizar a los electores y sobre todo para ser testigos y para cuidar esos votos? Tú sabes que el tema de la movilización de los electores no puede estar dependiendo de los partidos. Es evidente que los partidos tienen que hacer el esfuerzo que siempre hacen, pero la movilización tiene que ser una decisión de cada ciudadano. Ir al centro de votación, acudir al acto electoral, es una decisión de cada uno de nosotros. Que los partidos pueden ayudar, vamos a ayudar. Eso siempre se ha hecho de esa manera. La maquinaria electoral se está construyendo igual que se ha construido, con algunas cosas especiales que en este momento se tienen que en otra oportunidad nunca se tuvo. Hay una posibilidad que está allí, que es que un testigo debidamente calificado, de acuerdo con una decisión que entiendo tomó la directiva del CNE la semana pasada, a solicitud
de los partidos que respaldamos a Falcón, un testigo tendrá la posibilidad de retirar la totalidad de las actas del centro de votación. Eso nunca se ha tenido. Si eso efectivamente se cumple, tendremos en las manos, al final del día, algo que nunca se ha tenido, que son la totalidad de las actas. Y eso te permite constatar efectivamente lo que pasó en cada sitio, como dice una amiga cuando se refiere al tema. Donde no hay acta, no hay votos, y los votos son del otro. Entonces es imprescindible tener las actas, y creo que hay un mecanismo que se ha podido constituir entre el organismo electoral, que ha hecho las cosas que se le han solicitado en esa materia, y las organizaciones políticas, que permitirá por primera vez en todos estos procesos tener las actas. Eso explica dos cosas. Uno, que tú tienes un instrumento que es el idéntico al que tiene el resto de las instituciones, y otro, que eso funciona también de manera disuasiva. Si tú sabes que el otro tiene el resultado en las manos, no puedes estar inventando muchas cosas. Usted, por supuesto, confía en una victoria de Henry Falcón. Quisiera su visión en 3 escenarios posibles. ¿Cómo se haría para ganar y cobrar, para hacer efectivo el triunfo de Henry Falcón? ¿Qué sucedería en caso de que él resulte no favorecido, de que pierda? ¿Y qué sucedería también en el escenario de que, estando favorecido, ganara, no se le reconociera su victoria? Por supuesto que la victoria de Henry Falcón está dependiendo absolutamente, y eso hay que tenerlo claro, para que después no haya excusas y no haya cuentos, de la participación. Mientras mayor número de ciudadanos venezolanos participemos, mayor será la ventaja de Henry Falcón. Entonces, la victoria que está allí colocada en términos de las encuestas está también dependiendo de eso. Y eso no es una cosa que yo puedo después decir, no, yo no pude, o yo me quedé en mi casa, me quedé mirando para el techo. No, momentico, tú tienes una responsabilidad. Y si tú no vas a votar, yo al día siguiente quiero ver qué me vas a decir tú. Eso en relación a la victoria. En relación al tema del reconocimiento, ¿qué es lo que pasa con el reconocimiento? La política, como todas las cosas que en estos escenarios se mueven, al final termina siendo un hecho de fuerza. Si aquí los venezolanos ganamos el domingo con Henry Falcón, ¿tú crees que la conducta del gobierno o la conducta de los sectores que lo apoyan no va a cambiar? ¿Lo cree usted? Por supuesto, porque es un hecho de fuerza, no porque a ellos les guste o no les guste. Aquí, por ejemplo, y esto es una cosa que ocurrió en el año 98, no estoy inventando nada. En el 98, los que respaldábamos a Chávez, había en ese sector una parte que decía que no iban a reconocer el resultado, que el CNE venía, además de cambiar las elecciones, convocando por separado algo que estaba convocado en un solo momento, las elecciones de gobernadores y las elecciones de Congreso. Bueno, y a pesar de eso, de que le dieron 2 derrotas previas a Chávez, que fueron por paliza, se decidió ir a votar. Y dentro del debate que se hacía en aquel momento, decía, no, que no nos van a reconocer, mira lo que nos hicieron, y tomaron la decisión de ir a votar. Y se produjo el hecho de fuerza, el resultado electoral. Después que ese hecho de fuerza se produce, todo cambia, a menos que quienes estén gobernando quieran acabar con el país. Y eso será ya una responsabilidad directa de quienes estén gobernando, que decidan hacer una barbaridad de esa naturaleza contra la sociedad venezolana. Hay que confiar, hay que tener de alguna manera la amplitud de entender que en el seno de quienes respaldan a Nicolás Maduro hay sectores democráticos, y sectores democráticos que tienen la decisión, aquellos que creen que hay que rescatar el legado de Chávez, de decir que hay que votar por Falcón para poder rescatar el legado de Chávez. Eso es lo que es una manifestación de gente que ha apoyado a Maduro, que no quiere votar por él, y que lo dice igual que en el año 98, adecos y copellanos votaron por Chávez, movilizados por los adecos y por los copellanos. Eso son realidades políticas, esos son hechos que están allí en la sociedad y que tú no los puedes impedir de ninguna manera, y que perfectamente están presentes, y cualquiera que conozca lo que está pasando en Venezuela sabe que eso está allí. Estamos frente a un hecho en el cual podemos tener resultados que la gente puede sorprenderse en términos de los niveles de participación, y el llamado tiene que ser insistir. Hay que participar, hay que ir a votar. Nos queda apenas un minuto. No quiero despedirlo sin pedirle un comentario sobre la situación económica, preocupación que desplaza a otras entre los venezolanos. Esa propuesta de dolarización que puede sonar atractiva a los oídos de la gente en la Venezuela actual. Y bueno, ayer se anunció el cierre de una empresa de cereales que ha acompañado la mesa de los venezolanos por generaciones. Imagínate, vamos a tener que dejar de comer con flecha. Una cosa terrible, pero que forma parte de este contexto.
¿Qué pasa con el hecho económico, el tema de la dolarización? Bueno, es evidente que lo único que no está dolarizado en Venezuela son los sueldos de los venezolanos. Aquí cuando tú vas a cualquier parte, incluso a tiendas de ventas de zapatos, de cualquier cosa, te dicen, bueno, esto cuesta tanto en bolívares, cuesta tanto en euros y cuesta tanto en dólares. Ya la gente sabe de qué se trata. Venezuela es un país que está viviendo en una condición que no tenía antes, que es que ahora recibimos remesas de los venezolanos que están en el extranjero, que al igual que lo hicieron o lo han hecho durante mucho tiempo los países de América Central, o los mexicanos, o incluso los colombianos, los ecuatorianos, que se iban los jóvenes, o se van los jóvenes para mantener a los que se quedan. Bueno, nuevamente está ocurriendo eso en Venezuela, y en Venezuela tenemos un ingreso que está por encima de 3.500 millones de dólares anuales por concepto de remesa. ¿Qué significa eso? Que aquí cada quien sabe qué pasa cuando tú tienes un bolívar en la mano o tienes un dólar en la mano. Todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Tienes un bolívar, tienes un bolívar. Tienes un dólar, tienes cerca de 1 millón de bolívares en el dólar. Y es una moneda que supuestamente vale mejor. Dolarizar el salario, que es lo fundamental, significa acercar a los venezolanos a la posibilidad de que ese desnivel, esa situación que hay entre los precios y los sueldos se vaya paulatinamente recuperando, e implica también recuperar la moneda. No es cierto eso que dice el gobierno, que es que vamos a acabar con el bolívar. No, el bolívar se va a mantener, como se mantiene el sucre en Ecuador o se mantiene el balboa en el caso de Panamá. Pero vamos a intentar que lo que los venezolanos ganemos se acerque a un mecanismo de equilibrio donde el dólar se acabe el control de cambio, el dólar se pueda equilibrar y podamos ir paulatinamente mejorando la condición del salario y vayamos paulatinamente también nivelando lo que significa el desafuero que hay en materia de precios. Gracias por venir a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Despedimos a Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, el MAS. Quédense con nosotros. Al regreso tenemos más de la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Amigos, a las 7:19 iniciamos nuestro recorrido internacional en Bolivia, donde 6 mineros murieron al caer a un pozo dentro de un yacimiento ubicado al sur del país. El siniestro ocurrió en la mina Siglo XX, administrada por los mismos trabajadores. De acuerdo con las autoridades, 2 de las víctimas fallecieron al ser trasladadas a un centro médico. Se presume que un elevador llamado La Jaula en la instalación se desprendió y cayó al abismo. En Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el presidente Daniel Ortega participará en el diálogo nacional tras las protestas antigubernamentales en ese país. La mesa de conversaciones será instalada este jueves con la mediación de la Iglesia Católica. Y el Consejo de Seguridad de la ONU acusó al gobierno de Israel de matar de manera indiscriminada a 60 palestinos quienes manifestaban en contra del traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. La delegación de Estados Unidos fue la única que defendió la actuación de las fuerzas israelíes. Vamos a hacer otra pausa. Y al regreso en Entrevista Venevisión, Gregorio Rojas estuvo conversando con Pedro Infante. Él es el ministro para la Juventud y el Deporte. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en Entrevista Venevisión Pedro Infante, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y jefe de campaña de la Juventud del Comando Simón Bolívar. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, saludos, gracias a Venevisión por permitirnos hablarle aquí al pueblo venezolano de esta, una de las pantallas más vistas en todo el país. Últimas horas de la campaña. ¿Cómo se prepara la juventud para esta recta final y para lo que serán las elecciones del domingo? Sí, en escasos 3 días de las elecciones presidenciales, un proceso electoral, el número 24 ya de los últimos años en revolución, desde aquel proceso de 1998 cuando ganara la presidencia el presidente comandante Hugo Chávez, ya son 24 elecciones. Y bueno, la juventud venezolana con grandes expectativas, con mucha energía, con muchas ganas, con mucho ánimo de participar, creo que es lo más importante. Desde aquí reconocer el esfuerzo que han hecho distintas organizaciones que forman parte del Comando de Campaña Simón Bolívar, desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, las juventudes del Gran Polo Patriótico, todos los partidos, Movimiento Somos Venezuela, las Brigadas Robert Serra, que también es una organización que se ha sumado a este Comando de Campaña Simón Bolívar, entre otras, estudiantes universitarios, estudiantes de la OVE, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, que van sumándose, organizándose en cada territorio. Tenemos 24 comandos estadales, 335 comandos municipales, 1.135 comandos parroquiales, jóvenes por VC organizados en todas las
centros electorales para garantizar la mayor participación de la juventud venezolana. Aspiramos a una gran movilización de la juventud venezolana y que demuestre su vocación democrática. Creo que lo más importante el día domingo, además aprovecho para invitar a toda la juventud, a las que apostamos al proyecto bolivariano, que tenemos nuestro candidato, que es el presidente Nicolás Maduro, y a la que no, a que vaya el domingo y participe. Escoja su candidato de preferencia y bueno, sigamos fortaleciendo la democracia venezolana. Desde su punto de vista, ¿cuánto ha cambiado la juventud venezolana en los últimos 20 años? Desde el punto de vista político. Mira, creo que tanto el país como la juventud, lo que tiene que ver con la conciencia política, con la vocación democrática, creo que hay una gran, digamos, un gran crecimiento en cuanto a la politización de la sociedad venezolana. Y ahí la juventud tiene una gran fortaleza. Yo diría, por ejemplo, todos los años se escogen en cada liceo los responsables de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Se escogen por salón, por año, por liceo, por parroquia, por municipio. Ya eso habla de la vocación democrática del proceso de las elecciones que hay en este país. Pero además, lo mismo pasa en cada universidad cuando escogen sus federaciones de centro, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria, entre otras. Creo que la juventud venezolana es una juventud crítica, muy crítica, que tiene mucha conciencia de las dificultades, de los problemas, de las ventajas. Es una juventud además que creció y se formó escuchando al comandante Chávez, que le hablaba mucho al pueblo, que planteaba de los problemas del pueblo, de la independencia, de la soberanía, de la necesidad de construir una Venezuela productiva, del desarrollo de un país potencia. Creo que nuestra juventud, sin lugar a dudas, es de las juventudes más politizadas, con más conciencia y con mayor capacidad de hacer en todo este continente y en todo el mundo. ¿Qué debe ser prioridad en el próximo periodo en el tema de la juventud? ¿En qué se debe apoyar más a la juventud? Mira, Plan de la Patria, 2018-2025, creo que es el Plan de la Patria de la Juventud. Nosotros atravesamos un bono demográfico, más del 60% de la población tiene menos de 35 años. Tenemos una gran responsabilidad, primero, incorporar a toda la juventud al trabajo y al estudio, a la formación permanente, a la producción nacional, a los 15 motores de la agenda económica bolivariana, incorporarnos a superar aquella vieja cultura de la renta petrolera y creo que desarrollar todas las potencialidades que tiene el país. Miramos al sur, todo lo que tiene que ver con el eje petrolero, como se le conoce, ¿no? La gran faja petrolífera del Orinoco, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del arco minero, con una visión ecológica, con una visión, digamos, que proteja el medio ambiente venezolano. Todas las capacidades turísticas que tiene nuestro país, toda la capacidad en términos de la costa que también tiene Venezuela. Es decir, es un país con grandes oportunidades, con grandes fortalezas. Y una generación que tiene una oportunidad fundamental que es la de la preparación, la del estudio. Venezuela es un país que garantiza educación pública gratuita y de calidad a toda su juventud. Y creo que ese elemento combinado con una buena direccionalidad del gobierno, como lo va a hacer el presidente Nicolás Maduro, podemos estar soñando y construyendo juntos la Venezuela potencia. Hablaba de la formación académica, pero también hay un apartado importante que es la formación profesional y también las oportunidades profesionales que reciben los jóvenes. Y aquí juega un papel importante el Plan Chamba Juvenil. Correcto. ¿Es un plan para el momento, el Plan Chamba Juvenil, o tiene una proyección a largo plazo? Mira, el Plan Chamba Juvenil creo que se va perfeccionando. Es acorde al momento. ¿Por qué? Surge a partir de los números que nos arroja el Carnet de la Patria. De 15,5 millones en el primer momento de carnetizados, un grupo de 6 millones eran jóvenes y un grupo de esos expresaban la necesidad de trabajar o estudiar. Ahí surge el Plan Chamba Juvenil, con una meta inicial de 200.000 jóvenes. Después se incrementa el 20 de junio del año 2017. Después se va incrementando y en este momento tenemos 1 millón de jóvenes incorporados. Y la nueva meta es 1.200.000 jóvenes. De esa data hay jóvenes profesionales, jóvenes con posgrado, jóvenes técnicos superior o técnicos en un área específica, en un oficio, muchas mujeres. Yo quiero saludar a las María Gabriela, a las Daniela, a los José Gregorio, que hemos encontrado en la data del Plan Chamba Juvenil, que son del llano, que son del occidente, que son del sur del país, que son de aquí del centro del país y que están aspirando y que están esperando una oportunidad para trabajar. Eso dice que la juventud cree en el Carnet de la Patria y cree en el Plan Chamba Juvenil, cree en la convocatoria que se le hace. ¿Para qué? Para trabajar, para producir, para incorporarse al desarrollo nacional. El Plan Chamba Juvenil va perfeccionándose. Es acorde al momento, perfectamente acorde al momento y va perfeccionándose en la medida que vamos descubriendo nuevas cosas en todo lo que nos arroja la base de datos del Plan Chamba Juvenil. Además, aprovecho para informar que ya esta semana se está cancelando el incentivo de 1 millón de bolívares
al millón de jóvenes del Plan Chamba Juvenil inscritos, se está cumpliendo la palabra que prometió el presidente Nicolás Maduro en ese acto bonito que tuvimos la semana antepasada en el estado de Aragua, ya en el estadio de béisbol de los Tigres de Aragua, donde además se mostraba al país el hito de 1 millón, una joven de Miranda de apenas 18 años que estudia 2 carreras universitarias que está incorporada ya al Plan Chamba Juvenil. Cuando habla de perfeccionar el Plan Chamba Juvenil como ministro de la Juventud, ¿a dónde le gustaría ver llegar el Plan Chamba Juvenil? ¿Cómo lo divisa usted en un par de años, o en 3 años, o en 4 años? Mira, el Plan Chamba Juvenil, ¿hacia dónde apunta? En primer lugar, una estrategia para que todo el joven se le garantice el primer empleo, que es la meta que nos ha puesto el presidente Nicolás Maduro. Empieza ya en este esfuerzo de perfeccionamiento a incorporar los jóvenes profesionales a empleos estables, empleos dignos, con la remuneración correcta, con todos los beneficios de ley. En segundo lugar, creo que el Plan Chamba Juvenil se convierte en la principal herramienta para captar jóvenes a cualquier necesidad de talento humano que necesite, o una empresa pública, una empresa privada o alguna institución pública. Es decir, se convierte en una suerte de, ¿cómo decir esto? Es la nómina que tenemos preparada con el talento joven venezolano, con todas sus capacidades técnicas y profesionales para ofertar para todos los procesos productivos nacionales. Y en tercer lugar, el Plan Chamba Juvenil se va convirtiendo en una dinámica productiva nacional. Hay 30% de jóvenes inscritos en el Plan Chamba Juvenil que aspiran a producir, que aspiran a un financiamiento para incorporarse a procesos productivos. Entonces, esas son las 3 grandes perspectivas que tenemos nosotros con el Plan Chamba Juvenil. ¿Eso implica entonces que vamos a ver que el Plan Chamba Juvenil va a llevar a que se diversifique en cuanto a regiones se refiere las posibilidades de trabajo para los jóvenes? Es decir, que no tengan que ir específicamente a los grandes centros poblados. Correcto. No solamente que no se diversifica en regiones, se diversifica también en actividades. Chamba Juvenil minero, por ejemplo. Chamba Juvenil fronterizo. Chamba Juvenil indígena. Estamos trabajando con la ministra de Pueblos Indígenas para que en las comunidades indígenas todos los jóvenes puedan desarrollar una actividad productiva, un trabajo digno en su región, sin, digamos, apartarlo de su espacio natural, de su hábitat natural. Y te lo refiero así porque también conseguimos jóvenes campesinos en el Plan Chamba Juvenil, jóvenes pescadores en el Plan Chamba Juvenil, entre otros tantos. Jóvenes recreadores vinculados a la salud, a la educación, algunos vinculados a los servicios. Es decir, el Plan Chamba Juvenil se va diversificando en lo territorial, pero también en la línea de trabajo concreta que va desarrollando. Pasamos a hablar acerca del deporte. Estamos en un año muy importante en el ciclo olímpico. Hay 3 eventos claves y el primero ya está a la vuelta de la esquina, que son los Juegos Sudamericanos. ¿Cómo ha sido la preparación, sabiendo la complejidad de Cochabamba como sede de unos Juegos Sudamericanos, la altura que conlleva y sobre todo la logística para ese viaje tan importante del primer gran evento deportivo, multideportivo del año, que son los Juegos Sudamericanos? Mira, primero informarle al país. Ya definimos una delegación de 401 atletas que van a los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia. Este año tenemos 3 eventos, los suramericanos, que son ahora a partir del 26 de mayo, tenemos los centroamericanos y del Caribe, que son en Colombia en el mes de julio, y los Juegos Olímpicos de la Juventud, que son en Argentina en el mes de octubre. 401 atletas definidos, una delegación de más de 560 personas, entre técnicos, entrenadores, personal médico, que acompaña esta delegación. De los 401 atletas, ya tenemos más de 100 atletas concentrados en Cochabamba, en este caso en Oruro, en la ciudad de Oruro, en Bolivia, en una base de altura para que se adapten al tema de la altura. Son 2.600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un grupo de atletas también en otro espacio de altura en Colombia. Tenemos un grupo de atletas, más de 50 atletas concentrados en Mucuchí, Estado Mérida, también haciendo base de preparación en altura para adaptar todo lo que tiene que ver con el tema del consumo de oxígeno, que es lo que dificulta y puede afectar el rendimiento de nuestros atletas en Cochabamba, Bolivia, por la altura. Pero además de eso, decir que el presidente aprobó 3.9 millones de euros. 3.9 millones de euros para garantizar todas las condiciones materiales para la participación de Venezuela, la dotación específica, la dotación genérica, pero también para la base de preparación en altura. Y lo estamos haciendo. Ya mañana 17 sale el próximo charter para Bolivia. Estamos en los próximos 10 días, tendremos a toda la selección venezolana en su base de adaptación y concentración en Oruro. Venezuela aspira a tener entre 40 y 50 medallas de oro. Aspiramos, bueno, vamos a tener una disputa ahí dura por el tercer lugar. Está Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela en la disputa por los 4 primeros lugares. Pero tenemos grandes expectativas. Venezuela está en un proceso de renovación generacional de sus selecciones nacionales. Vamos a enfrentar este ciclo olímpico. Colombia está en uno de sus mejores ciclos olímpicos. Recordad que fue sede de los Juegos Bolivarianos, fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Argentina es sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que implica
que esos países han hecho una inversión importante, una preparación importante con sus atletas, con sus selecciones nacionales. Venezuela comienza un proceso de, digamos, renovación y de fortalecimiento de su sistema deportivo nacional, pensando sobre todo que somos sede de los Juegos Bolivarianos en el 2021 en Miranda, Valles del Tuy. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos acompañó Pedro Infante, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y jefe de campaña de la Juventud del Comando Simón Bolívar en entrevista Venevisión. Amigos, hacemos una pausa, ya regresamos con más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Llega al final esta emisión matutina por el día de hoy, pero quedan todavía 30 minutos más de información y para ello los dejaré nuevamente en la compañía de Ángel López y Yoheise Adrián para la segunda media hora de Primer Contacto. Gracias por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana, Dios mediante.